presentamos No es tan simple como parece. Las respuestas del Dr. Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Qué causó la Reforma? Lo que la mayoría de las personas entienden como el inicio de la Reforma es básicamente un monje de nombre Martín Lutero que se rebeló contra la Iglesia Católica de su momento, pero realmente es mucho más profundo y mucho más complejo que eso. La Iglesia de Roma de ese entonces ya había comenzado a ser cuestionada precisamente por la corrupción moral existente. Pero junto con eso, entonces, en un momento dado en que Martín Lutero no podía encontrar paz para su alma, porque no había encontrado cómo Dios perdona a los pecadores, surge a la vez la idea de que el Papa de entonces, León X, quería construir o necesitaba dinero para continuar construyendo la Basílica de San Pedro. Y entonces se ideó la venta de las indulgencias, que no era otra cosa que el perdón de pecado a cambio de dinero o de donaciones o de ofrendas. Y uno de los líderes de la Iglesia de Roma, de apellido Tetzel, llega muy cerca del lugar donde Lutero estaba viviendo, en Wittenberg, en Alemania, y comienza a vender dichas indulgencias. Y eso enfureció a Lutero de cómo era posible que pudiera alguien concebir que Dios pudiera darte perdón a cambio de un intercambio monetario, como si Dios necesitara dinero. Lutero, que ya había sido inquietado desde muy temprano acerca de cómo obtener paz, estuvo en ese monasterio de Wittenberg estudiando las Escrituras. De hecho, fue designado para que pudiera enseñar los libros de Salmos, el libro de Gálatas, el libro de Romanos, el libro de Hebreos, y eso despertó la mente de Lutero hasta el punto que él finalmente pudo llegar a comprender que la salvación, o mejor dicho, el perdón de pecado, es algo que Dios confiere al pecador por pura gracia. Y entonces ahí comienza Lutero a entender y a enseñar la doctrina de la justificación por la fe. Dios confiere el perdón por gracia, pero es a través de la fe, cuando el pecador deposita esa fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador del mundo y como tu Salvador personal. Entonces, la causa de la Reforma, como se ha visto teológicamente, fue la doctrina de la justificación por la fe. Pero eso ha sido llamado teológicamente y técnicamente la causa material. La materia, la esencia, fue la discusión de la doctrina de la justificación por la fe en contraposición a lo que es el perdón a través del dinero. Y todas las tesis de Lutero tenían que ver justamente con esto. Sin embargo, también los reformadores y posteriormente los teólogos han pensado que hubo otra causa detrás, pero que tenía que ver con la forma, ya no con la esencia. Y la forma fue el principio de sola escritura. Cuando las naciones, cuando los ministros abrazaron el principio de sola escritura, entonces a través de esa forma ellos llegaron a entender la teología de la salvación y eso trajo entonces la reforma completa. De manera que vista desde ese ángulo podemos decir que el principio material de la reforma fue el principio de la justificación por la fe y el principio formal fue la doctrina de sola la escritura, que tiene que ver con que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica y que ella es la que regula la vida del creyente. Ella es la que determina lo que debemos creer. Ella es la que determina lo que debemos hacer. Nosotros no predicamos encima de la palabra, nosotros predicamos debajo de ella. Nosotros no juzgamos la palabra, ella juzga al hombre. Y ahí hay una explicación breve, muy sucinta, de cuál fue la causa de la Reforma. No es tan simple como parece. Es una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría. Para más información, visita nuestra página de internet integridadysabiduría.org. Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima.